¿Alguno de ustedes ha pasado dificultades? ¿Ha visto que otros pasan dificultades? ¿Sí? Acá hay un santo, este no le pasa nada. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha sentido que ha sido confrontado? ¿Sí? No solamente pasa una dificultad, sino que se ha confrontado por una situación. Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿cierto? Y la última pregunta que me hizo, bueno, Dios, ¿y tú por qué permites este tipo de situaciones? ¿Sí? Uno se pregunta, bueno, ¿tú por qué permites que uno pase a veces por ciertas situaciones? Y eso me trajo a la prédica de hoy. Nati, si quiere pasar a la siguiente, y es en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, enmarcado en tres partes de la Biblia. Uno está en Marcos 4:35, Mateo 8:23, Lucas 8:22. Todos hablan de lo mismo, pero quiero que leamos el de Marcos 4:35. Entonces, por favor, todos trajeron su Biblia. Háblanlo en Marcos 4:35. Y dice, Jesús calma la tormenta. Yo creo que todos conocemos este pasaje, ¿sí? Más o menos Dios estaba con sus discípulos, estaban en una prédica y bueno, salen a dirigirse hacia otro lugar. Entonces dice, ese día al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó reprendiendo al viento y ordenó al mar. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces, a partir de ese versículo, un versículo muy famoso, por decirlo de una forma, y que uno puede empezar a escudriñar o a encontrar muchas situaciones. Entonces encontré 5 apartados o 5 situaciones que esta mañana, entre anoche y esta mañana, con el Señor empezamos como a descubrir. Una de esas es ¿por qué sufrimos tormentas? ¿Sí? ¿Alguno se ha preguntado por qué tenemos que sufrir dificultades? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, muchas veces uno está o ha escuchado, ¿no? Uno dice, no, es que a tal persona le pasó algo. No. O no, es que tal niña, muchas veces los niños, ¿no? En la situación con los niños, cuando a un niño le pasa algo, sufre algo, uno dice, ¿por qué Dios permitió eso? Porque nuestra primera reacción es buscar culpables. Y muchas de esos culpables, el primero que aparece es Dios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios permitiste? ¿Por qué Dios permitió? Entonces quiero que vayamos a 2 Corintios 1:9. Perdón, no. Vamos primero a eso. Vamos primero a Génesis 3:17. Y lo primero que tenemos que entender es que no todo o no es culpa de Dios. Dios permite ciertas situaciones, pero lo que pasó fue lo que pasó desde allá, cuando el Señor hizo la creación y creó al hombre y la mujer y estaban en el huerto del jardín y estos deciden desobedecerlo. Entonces muchas de las situaciones que suceden hoy en día pasan ¿por qué? Por la desobediencia. ¿Sí? Entonces llega y vamos a Génesis 3:17 y así ya lo tiene y dice, entonces Dios le dijo a Adán, por cuanto le hiciste caso a tu esposa, en otras versiones mujer, y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Entonces hagamos un stop acá. Lo primero que él está diciendo es que el Señor previamente ya le había dicho, ¿cierto? Le había unas órdenes. Dice, tú puedes comer de todo lo que hay en el huerto, menos de un árbol, ¿cierto? El fruto de ese árbol. Y lo primero que hace el hombre, ¿qué es? Desobedecerlo. Pero previamente Dios ya le había dicho que había una consecuencia si lo desobedecía. Dios es tan ordenado que Él no hace una cosa sin dejar las situaciones claras. Entonces Él le dice, si tú comes de ese árbol, ¿qué dijo Dios? Ciertamente morirán.
Lo que de pronto no sabíamos con esta situación o desconocemos es todas las situaciones que acarrearía esa muerte, ¿sí? Porque la creación fue hecha, ¿cierto? El Señor, y Dios puso a quién, al hombre para su administración. Es decir, que cualquier situación que el hombre hiciera, la tierra iba a sufrir consecuencias, porque él era el administrador. Como cuando estamos en una empresa, estamos en el negocio, ¿cierto? Entonces, Dios, por ejemplo, Dios me puso a mí para administrar una parte del sitio donde trabajo. Y si yo hoy hago lo que no debo hacer, ¿qué pasa con ese sitio de trabajo? Se desequilibra, ¿cierto? Y se desequilibra hasta tal punto que puede fracasar. Entonces Dios le dice, maldita será la tierra por tu culpa. Y con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirás pinos y cardos y comerás hierbas silvestres. Y aquí otro pequeño stop. Porque uno siempre ha escuchado, por lo menos yo cuando era niño, no sé si ustedes lo han escuchado, entonces que trabajar es un castigo. ¿Ustedes creen que eso es verdad o es mentira? No, para mí trabajar no es un castigo, porque el hombre siempre fue diseñado para trabajar. Recuerden que antes de la caída Dios le mandó al hombre a qué? A colocarle nombres a los animales, ¿cierto? Eso es trabajo. ¿Quién dice que no? Imaginen cuántos animales hay en la tierra y se tiene que nombrarlos uno por uno. Eso es tremendo trabajito. Entonces no es que le esté diciendo que trabajar es un castigo, lo que él está diciendo es que ahora iba a ser más complicado, más difícil ciertas situaciones. ¿Sí? Entonces empezamos por ahí. Y comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿por qué sufrimos tormentas? Por desobediencia. ¿Sí? Lastimosamente nosotros pues somos descendencia del primer desobediente. Entonces, como el primer desobediente desacató las órdenes del Señor, pues ahí vinieron unas consecuencias que ya no es situación de Dios. Dios las permite. Vamos al segundo, que es Romanos 8:22. Y dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Entonces, ¿aquí qué está diciendo el Señor? Que toda su creación está ¿qué? Gimiendo, sufriendo. ¿Sí? Y es lo mismo, o sea, lo atamos a lo que acabamos de leer. Entonces, la creación está en este momento en una situación donde sufre dolores. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemidos interiormente mientras anhelamos que se realice nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, el Señor es tan perfecto y tan bello que aun cuando hoy la creación gime, ¿cierto? También hay una esperanza, siempre hay una esperanza. Entonces, por eso es que la tormenta, y volviendo al esquema de las tormentas, ¿toda tormenta es infinita? ¿Dura para siempre? No. Y Él siempre nos alienta. Entonces, parte de sufrir tormentas es porque, como la tormenta tiene un inicio, también en algún momento va a tener un final. Para que confiemos, ¿por qué es necesario pasar tormentas para tener confianza? ¿Qué pasa cuando uno es chiquito, cierto? Y está aprendiendo a caminar. Se cae, ¿cierto? Se pega. Pero si no pasa ese proceso, ¿ese niño va a aprender a caminar, sí o no? ¿No? Entonces, a veces las tormentas pasan lo mismo en otras situaciones de la vida. Tenemos que sufrir ciertas situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros también aprendamos a caminar. Para que cojamos la confianza de hacerlo. Entonces vamos a 2 Corintios 1:9 y dice, en realidad, dice, que va muy rápido. Yo no sé si Laurita hoy sí me está cogiendo todo. Sí, hoy sigo vocalizando mejor, ¿cierto? Dice, 2 Corintios 1:9. En realidad esperábamos morir. Por eso sucedió para que no confiara, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces Dios nos hace una invitación, ¿cierto? ¿Cómo inicia el versículo? Nosotros de verdad esperábamos morir, ¿cierto? ¿Pero qué? Pero una esperanza. Vino el Mesías. Y en el Mesías encontramos una nueva vida. Entonces ya no hay muerte. La vaina es que entenderlo, ¿cierto? Entender lo que no es un contexto material es lo que es complicado.
Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? En medio de las situaciones tenemos que confiar en Dios. Si nosotros no confiamos en Dios en medio de las problemáticas, digamos que o somos muy bebés espirituales, apenas estamos empezando, o definitivamente nuestra fe está muy apagada. ¿Qué es la fe? ¿Cierto? Por allá en Romanos, y mucha gente lo ha explicado, pero la fe es eso, realmente esperar algo que tú no tienes ni idea qué va a suceder, qué vas a esperar o qué estás viendo. Confiar que hay un Dios todopoderoso que tiene el control de tu vida, de la vida de tus familiares y de todos los escenarios donde tú te ubiques y te encuentres. Eso es confianza. Y el segundo dice, porque Dios tiene autoridad. Entonces uno dice, ¿cómo así que Dios tiene autoridad y por eso tengo que sufrir tormentas? Pues sí. Leamos Hebreos 3:8. Y este es muy famoso, ¿no? Porque ustedes siempre han escuchado que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y ¿cuándo? Siempre, ¿cierto? Y entonces, si Dios tiene autoridad, ¿qué quiere decir? ¿Que siempre la ha tenido o no la ha tenido? Siempre. ¿Cuándo? Ayer, hoy y siempre. Y si tiene autoridad, ¿eso qué tiene que ver con las tormentas? Pues que si Él quiere hay tormentas, si no quiere no hay tormenta, y si quiere le manda más, se las manda. ¿Sí? Porque toda autoridad es de Él. Y eso nunca tenemos que tampoco olvidarlo. Entonces, no es que le estemos echando la culpa a Dios, porque ya sabemos que fue por nuestra desobediencia. ¿Sí? Desde ahí empezó todo. Pero entonces, si recuerdan a Job, ¿cierto? ¿Quién ha leído Job? Yo creo que todos hemos leído a Job de una u otra forma, sabemos la historia de Job. Entonces, ¿por qué Job tuvo que vivir lo que vivió? Por la autoridad de Dios. ¿Y por qué por la autoridad de Dios? Porque Dios autorizó a Satanás que atacara la vida de Job. Y usted dice, uy, esto es muy loco. Pues sí, porque su historia iba a trascender siglos, ¿cierto? Y iba a quedar en la posteridad para que todos supiéramos que Dios es soberano y que iba a dar ejemplo a través de un hombre que sabía que era muy íntegro y se iba a mantener fiel hasta el final. Si Job no hubiera tenido esa integridad y esa fe y esa firmeza con Dios, esa confianza que acabamos de ver, seguramente pues, de pronto Dios no lo hubiera permitido. Porque ¿para qué? Dios nos conoce, Él es soberano. Y si vamos a Isaías 46, 9, 11, dice, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Entonces, si no hay ningún otro, porque no lo hay, ¿cierto? Dios es soberano. Y si en Él ponemos nuestra confianza, entonces viene y articulamos las tres situaciones que acabamos de hablar. En Él ponemos nuestra confianza, en Él tenemos que entender que vivimos en un mundo caído y en Él tenemos que entender que aún en un mundo caído y que en medio de esa confianza Él tiene autoridad. ¿Listos? Vamos al siguiente, por favor. Entonces, las tormentas llegan incluso viviendo una relación con Dios. Y aquí esto es muy importante porque hay mucha gente que cree, ¿cierto? Entonces, ustedes han visto, ¿quién ha visto a Aladín? Aladín es chévere, ¿cierto? Aladín porque tiene la lamparita, entonces usted la frota y sale el genio. Y el genio, ¿cierto? Sale ese genio y entonces el mal le dice, venga, tiene 3 deseos. Y muchos de nosotros cuando nos convertimos al Señor creemos que Dios es un genio. Una lámpara de Aladín que yo la voy a frotar y Él me va a cumplir todos mis deseos. Entonces, no creamos que porque tenemos hoy en día una relación con Dios, entonces a mí ya no me va a pasar nada. Si volvemos a la historia de Marcos, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Mientras eso, entonces el Señor les dijo, bueno, vamos a la barca todos, vamos para el mar, ¿cierto? Vamos para el lago. ¿Qué estaban haciendo? Obedeciendo. Ellos estaban obedeciendo las indicaciones de Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué les tocó? Enfrentar la tormenta. Entonces, no porque, ¿quién estaba con él en ese momento? El mismo Dios estaba con ellos. Y aún así sufrieron esa aflicción, tanto que ellos se asustaron, ¿cierto? Cuando empezó todo el tema. Entonces, no por tener una relación con Dios o por estar viviendo y caminando con Dios, vamos a tener que
no vamos a tener que sufrir estas situaciones. Entonces, olvídese, Dios no es un genio. Dios no es esa lámpara que usted frota, sale, ¿cierto? Y se le van a cumplir sus deseos. ¿Hay alguien que pueda prender la luz, por favor? Si quieren, leamos Juan 16:33. Y acá son palabras de Jesús, ¿cierto? Y también son muy famosas, donde él le dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Es lo primero que dice, ¿no? Entonces, usted en mí puede hallar paz. Y después, inmediatamente después dice, en este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímese, yo he vencido al mundo. En ningún momento él dice que por de entregar su vida y estar en la cruz, nosotros no vamos a tener que sufrirlas. Y entonces es aquí donde nos pone muchas situaciones difíciles. Hay cristianos que han perdido sus hijos, ¿cierto? Yo creo que dolor duro, duro, los que somos papás me entenderán, perder un hijo. ¿Sí? Y eso es una tormenta, y una tormenta de las fuertes. O que tu hijo tenga que pasar una enfermedad. O que a ti te toque pasar esa enfermedad. ¿Sí? O que Dios te deje sin trabajo un día y tú no consigas trabajo. Y te toca socorrer en medio de otras provisiones para obtener una provisión de tu casa. Dios no ha dicho que eso no pueda suceder. Claro que nos puede suceder, a todos nos puede pasar. Entonces, ¿cómo estamos nosotros firmes en medio de esa situación? Él dice, van a afrontar aflicciones. Él nunca nos dice, no, aleluya, ustedes ya están salvos, ustedes ya son mis hijos, tranquilos, usted nada le va a pasar. No. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de por qué Dios permite esas situaciones. Si quieren, saltémonos, vamos al Salmo 34, 19. Y dice, ¿ya lo tienen? No, muy rápido. Mientras voy hablando, vayan buscando el siguiente, ¿sí? Con eso ahorramos tiempo. Dice, muchas son las angustias del justo. ¿Quiénes son los justos? Primera pregunta, ¿qué es un justo? ¿Cierto? Porque es que uno dice, ay, es que eso es justo. No, eso no es justo, eso sí es justo. Justicia para nosotros puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Lo que a mí me parece justo no necesariamente a ti te tiene que parecer. Entonces, cuando el Señor habla de los justos, son aquellos que siguen y obedecen su palabra. ¿Sí? Aquellos que obedecen la palabra, esos son los justos. El justo no es el que le pareció que es justo una situación. ¿Sí? Para eso hay reglas, para eso hay mandamientos, para eso hay situaciones que el mismo Señor se encargó en dejar escritas para que nosotros sepáramos cómo podemos llegar a ser justos. Entonces le está hablando a qué? A aquella persona que ya vive en relación con el Señor. No le está hablando a nadie, sino a esos que ya están en comunión y en relación con Dios. Y dice, pero el Señor los librará de todas ellas. Entonces, muchas son las angustias. No dice poquitas. Vamos a tener muchas. Vamos a tener que pasar varias. No es una ni dos, varias situaciones. Situaciones en tu casa, situaciones en tu trabajo, situaciones cuando vas caminando por la calle, situaciones de salud. Hoy en día que la salud está siendo tan atacada, ¿no? No sé si es mi impresión, pero siento que después del COVID, los virus respiratorios y todas las demás enfermedades es como si les hubieran dado esteroides a esa vaina y eso vinieran con muchísima más fuerza. ¿Sí? Y uno se angustia. Yo soy de los que yo no sabía que me angustiaba tanto por alguien hasta que fui papá. Y entonces, claro, uno se angustia por el hijo y uno no quiere llevarle virus y uno no quiere que se enferme, pero pues tienen que enfermarse en algunas ocasiones y tenemos que pasar por esas situaciones. Entonces, muchas van a ser nuestras angustias. Pero uno cuando tiene una relación con Dios, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque ya tiene uno una relación con Dios y a veces viene la pregunta de, bueno, ¿y dónde está Dios? Y es duro, ¿cierto? Porque uno a veces se siente, o sea, el cuerpo de verdad a veces se desanima tanto que, pues yo no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado que uno dice, bueno, Señor, ¿y dónde estás? Como decía el salmista, ¿cierto? Porque te busco y no te encuentro. David se debió haber sentido así muchas veces también. Y lo más curioso, volvamos a la situación de los apóstoles que eran Jesús en la barca, ¿cierto? Ellos estaban súper angustiados. ¿Y dónde estaba Jesús?
durmiendo al lado de ellos, y estos manes angustiados, ¿sí? Lo mismo nos pasa a nosotros, a veces decimos, bueno, Señor, ¿y tú dónde estás? Y él aquí al lado mío, ¿sí? Diciéndome, tranquilo. Le damos Juan 9:3. Vamos a Juan 9:3 primero. tengan ahí Isaías, ya vamos a hacer Isaías. Juan 9:3. Dice, ya lo tienen, ya lo tienen, ya lo tienen. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Volvemos a lo que hablamos hace un momento. Entonces, ¿dónde está Jesús? Pues ahí, ¿cierto? Él mismo le dice, o sea, no, a veces no es por tus pecados ni porque tú tengas que hacerlo ni nada. Simplemente esto sucede ¿para qué? Para que la obra se perfeccione en ti. Pero aquí estoy. ¿Ustedes creen que cuando Job vivió todo esto Dios no estaba? Dios, yo creo que no estaba nadie más pendiente en ese momento de Job que el mismo Dios. ¿Sí? Con sus ojos bien, bien, bien puestos. Y ahora sí vamos a Isaías. Entonces Isaías 43:2, ese sí ya lo tienen, ¿cierto? Dice, cuando cruce las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Entonces, primer hecho en este versículo, ¿qué es? Vamos a tener que cruzar llamas, vamos a tener que cruzar aguas, nos toca, ¿sí? Pero el Señor lo que nos protege es de qué? De las consecuencias de esa situación. Y eso es lo maravilloso de estar en una relación con Dios. Entonces, si estamos, o incluso si vivimos una relación con Dios, ¿cierto? Vamos a tener que vivir aflicciones, sí. Lo bonito del proceso no es no vivirla, lo bonito es que el Dios sí está con nosotros y nos acompaña en medio de esa situación. ¿Cómo le llaman al Espíritu Santo? El Consolador, ¿cierto? ¿Por qué le dicen el Consolador? ¿Por qué Dios tiene que consolarnos? Si alguna vez se lo han preguntado. Dios nos consuela porque sufrimos, ¿sí? Nosotros tenemos que sufrir, lastimosamente es una realidad. Por eso Dios llama a su Espíritu o envía a su Espíritu para que nos consuele. Y no sé si alguno de ustedes también ha tenido alguna situación donde de verdad se siente muy, muy afligido. Y qué bonito de entrar en medio de esos momentos en oración con Dios y ver cómo Dios logra quebrantarlo a uno y darle tranquilidad. ¿Sí? Si no lo ha experimentado, le invito a que empiece una relación con Dios y se va a dar cuenta que lo va a experimentar. Porque eso es lo que pasa de caminar con Dios. O sea, no es que Dios no esté, Dios va a estar ahí apoyándote y consolándote paso a paso. Pero si usted no tiene una relación con Dios es muy, muy difícil. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí, ¿cierto? Entonces yo estoy muy, 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 muy triste. Y yo espero que alguno de ustedes llegue a darme una palabra de consuelo. Es lo que estoy esperando. Pero resulta que ni siquiera he preguntado el nombre. ¿Sí? No sé cómo se llaman ustedes, ninguno de ustedes. ¿Yo cómo voy a esperar que usted se acerque a mí si usted no tiene una relación conmigo? Es absurdo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que el Señor me consuele, mande a su consolador, esté ahí conmigo ayudándome en medio de esas aflicciones, yo tengo que tener una relación con Dios. Entonces, tenerla no nos libra de las situaciones, pero tenerla sí nos consuela y nos ayuda a salir de las mismas. ¿Sí? Eso es lo que hace toda la diferencia. Vamos a la siguiente, por favor. Y esto es supremamente importante, porque yo creo que es de las cosas que Dios más permite para entender esto, ¿sí? O para que nosotros mismos nos demos cuenta de esto, porque Él ya sabe quién somos cada uno de nosotros. La tormenta revela lo que hay en nuestro corazón. En medio de las situaciones es donde sale el verdadero yo. ¿Sí? Es donde ahí sí se ve quién es Andrés, ¿cierto? Yolanda, Dieguito. Ahí, en esas situaciones, Él sí puede ver quién es cada uno de nosotros. Para eso también es como el papá, ¿cierto? Entonces uno cuando es papá, entonces uno ve al hijo y entonces uno le pone pruebas a veces a los hijos. ¿Para qué? Para educarlo. Eso mismo hace Dios. Dios es padre. Y como buen papá, ¿qué está haciendo con nosotros? Educándonos, enseñándonos. Y muchas veces Él nos enseña a través de las situaciones.
¿Cuál fue la primera reacción de los discípulos en la barca? De asustarse, ¿cierto? Sentir temor. ¿Y después qué? Se asustaron y inmediatamente ¿qué pasó? Se desesperan. Y una vez desesperados, ¿qué es lo que hacen? Oiga Jesús, es que no le importamos. Mano, nos estamos ahogando. ¿Me equivoco o no? Eso trae la desesperación. La desesperación trae, yo me imagino que fue algo así. Porque no creo que le hayan despertado. Señor, Señor, que está lloviendo. ¿Te puedes despertar? No creo que haya sido así, ¿cierto? Estoy seguro que no. O sea, usted cuando está desesperado y usted ve que se está uniendo, eso mejor dicho, eso es, hermano, párese. ¿Y Dios qué les dice? Jesús qué les dice en ese momento. Dice, no, lo primero, Él los confronta. ¿Por qué? ¿Cierto? Lo primero les pregunta, dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿Cierto? Ese padre lo primero que dicen, a ver, ¿no tienen fe? ¿Les falta fe? ¿Me tienen acá encaminado con todo mío y todavía se asustan por eso? Las tormentas revelan lo que hay en nuestro corazón. Caminaban con Jesús todo el tiempo. Lo escuchaban hablar. Me imagino que Dios lo mismo que les estoy diciendo yo aquí, se los decía a ellos. Tendrán aflicciones, tranquilícense, yo estoy con ustedes, no teman en el medio de las circunstancias. Todo, ¿cierto? Y ellos, así, uno cuando está, es chévere cuando uno está aquí parado porque uno los ve a ustedes y hay más de uno. Y otros se quedan así, ¿cierto? Y uno dice, no, esto lo está impactando, esto está llegando a su corazón. Pero llega la prueba y se le olvidó. Vino la tormenta y lo que dijo yo en eso, Iván, ¿quién será ese sujeto? ¿Sí? Jesús, se nos olvida completamente y por eso yo creo que Dios los confronta así y les dice, ¿qué les pasa? Tengan fe. ¿Sí? Si yo estoy con ustedes no van a morir en el medio de esta situación. Confíen en mí. Leamos el versículo, Deuteronomio 8:2. ¿Ya lo tienen? ¿Lo han buscado? Sí, listo. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te condujo por todo el desierto durante 40 años para humillarte y ponerte a prueba, a fin de conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿A quién le habla acá? ¿A quién? A Israel, al pueblo, ¿cierto? 40 años vagaron en el desierto. ¿Para qué? Uno siempre piensa, o yo pensaba eso y esta mañana a mí me sorprendió, ¿cierto? Ellos habitaron 40 años por consecuencia de la rebeldía, ¿cierto? También, y sí, en parte fue eso la situación. Pero aquí no solo dice que fue para eso, él también empezó a probarlos, a decir, yo quería que ustedes andaran a ver su corazón qué hacía. Y sí que lo decepcionaron, o me equivoco, ¿cierto? Cuando uno lee toda la historia del Éxodo, uno empieza a ver todo lo que ellos hicieron en el desierto. Y esas mismas situaciones, déjenme decirlo, las hacemos nosotros. Entonces, si alguno de ustedes ha pensado, no, pero ese pueblo tan rebelde, no, pero es que el Señor cómo los escogió, seguro que hubiéramos sido nosotros, hacemos exactamente lo mismo. No nos creamos superiores a otros, porque somos iguales. Dios lo sabe. Por algo escogió a ese pueblo y no escogió a otro. ¿Sí? En medio de toda su rebeldía, es el pueblo de Dios. Y como ya lo hemos aprendido aquí, algún día nosotros seremos, o más bien, nosotros ya somos parte de ese pueblo. ¿Sí? Nosotros también somos Israel. Entonces también Él escudriña nuestro corazón y también quiere saber qué habita en nosotros. Para eso son las tormentas. 40 años le duró la tormenta al pueblo de Israel después de salir de Egipto. Y 40 años solamente ¿para qué? Para empezar a probar uno por uno, corazón por corazón, persona por persona. Es demasiado. Vamos al siguiente. El siguiente es Job. Esta parte es tremenda, ¿sí? Vamos a leerlo. Recuerden, ¿no? Entonces ustedes todos saben la historia de Job, ¿cierto? Por a mí me parece maravillosa en este caso porque entonces aquí el hombre ya estaba mal. Sus hijos muertos, su ganado robado,
tormentas que habían matado a otro, sus casas destruidas, o sea, el man después de tenerlo todo, en la calle. Lo único que el man tenía en ese momento era a su mujer, su único apoyo. Entonces, curioso, Dios no solo probó con la historia de Job, me imagino que también estaba probando a su esposa, ¿cierto? Pero inmediatamente aquí dice, su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo no me imagino estando en esa situación y que Cami me diga eso. Eso es una estocada, yo creo que no. O sea, no, es que no visualizarlo nomás es difícil, ¿cierto? Imagínense allá Jorge, bien llevado, y llega Caro y le dice, ¿sabe qué, mano? Mueras, chao, no quiero nada contigo. Duro, durísimo, ¿sí? ¿La mujer de qué se llenó en esa tormenta? Para mí una cantidad de pensamientos negativos y situaciones negativas que la llevaron, ¿sí? Yo lo digo así porque él le dice, maldice a tu Dios, pero pues prácticamente ella también lo estaba maldiciendo a él. ¿Sí? Ella dice, ¿para qué mantienen firme su integridad? Ya no tenemos nada, lo perdimos todo, ¿qué le pasa? Murámonos más bien, no sé qué habrá más pasado ni cómo él le habrá respondido después y todo, le dijo necia, ¿no? Mujer necia y bueno, otras situaciones. Pero dice uno ahí, es tremendo, es duro. Dios empezó a conocer y el corazón de la mujer de Job no era el de Job, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos personajes, uno que salió un momentico y otro que vivió toda la historia. Pero estos dos personajes en ese momento de la historia que se encuentran, ¿cierto? Ya ve uno las diferencias, como alguien, los dos viviendo la misma, porque todos nos dicen que Job vivió, la esposa también lo estaba viviendo, la esposa también perdió sus hijos, también perdió su ganado, también perdió sus propiedades, ella también vivió lo mismo que estaba viviendo Job en ese momento. ¿Qué los hacía diferentes? Lo mismo que ella le dice, su integridad. Era un hombre íntegro, intachable, firme en la palabra del Señor, ella no. Eso es lo que los hacía diferentes. Curiosamente era su misma mujer, su misma esposa, ¿cierto? Él tiene que responder por ella, bíblicamente hablando. Pero ella, aun cuando la responsabilidad, digamos que de una u otra forma podría venir de él, lo único que hace es reprochar. Vamos al siguiente. No, al siguiente capítulo. Es Isaías 45, 9, 10. Y dice, hay del que contiene con su hacedor. Contiene, perdón. Que no es más que un tiesto entre los tiestos del suelo. ¿Acaso el barro le reclama al que lo moldea? ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso la vasija se dice, no tienes manos? Hay del que le dice a su padre, ¿por qué me engendraste? O a su madre, ¿por qué me diste a la luz? Entonces, en esta situación, lo más fácil es buscar culpables, ¿cierto? Siempre en medio de las tormentas nosotros no queremos tener la culpa, porque hay tormentas que suceden porque Dios quiere y hay otras porque nosotros mismos no las buscamos. ¿Sí? Hay muchas y yo creo que la mayoría es porque nosotros mismos tenemos la culpa en el proceso. Pero a nosotros no nos gusta tener la culpa. Laboralmente usted siempre le quiere echar la culpa a otro, ¿cierto? Ese informe porque quedó mal, usted ya está buscando aquí al lado a quién le echó la culpa. ¿Sí? ¿Por qué los resultados no se están obteniendo? No es que fulanito no me dio los reportes. No, es que tal persona no llegó, no sé, a trabajar. Siempre estamos buscando un culpable. Y el colombiano es experto en buscar culpables. Porque a nosotros nos enseñan desde chiquito que nosotros no tenemos la culpa. Somos expertos en que cuando la embarramos, a mí me parece curioso, ustedes saben, pues yo siempre que he trabajado he tenido personas a cargo y es muy chistoso a veces cuando uno ve una situación, una problemática, llama a uno y este viene con una versión. Llama al otro y trae otra versión. Y si hay un tercero, también te da una versión distinta, ¿sí? Y entonces uno se recuesta y dice, bueno, ¿y a quién le creo? Porque todos en su versión son los buenos. ¿Sí? Y si los tres, ahora veamos que esos tres son los que están envueltos en la misma situación, ¿cierto? Entonces, este es bueno, los otros dos son los malos. No, pero este es bueno y los otros dos son los malos. No, ahora este es el bueno y estos otros dos son los malos. ¿Quién lo ha vivido? Es tremendo, ¿no? Y eso está chistoso. Siempre buscamos el culpable.
El otro día les voy a contar una anécdota. El otro día en mi trabajo, yo mandé a comprar unos carnets con unas escarapelas. La escarapela, perdón, la escarapela con, sí, el carnet con la escarapela. A mí se me olvidó que en una de esas reuniones habíamos determinado que no iba la escarapela. Pues claro, eso tenía un costo de comprar. Cuando llega, me llama mi jefe y estaba otra persona en la oficina con la jefe. Y entonces lo primero que me dicen es que habíamos dicho que esto no lo íbamos a comprar porque lo vamos a entregar. Entonces yo las miro y claro, cuando yo las miro así y veo que tienen la escarapela en la mano es como si me hubiera llegado toda la información a la cabeza. Entonces yo lo único que hice, yo les dije, se me olvidó, perdón. Y se me pasó, se me olvidó. Ahí pasó, no pasó nada más. Yo le dije, tranquila, le busco una solución, puedo hacer esto, esto. Ah, bueno, listo. Como a los 2 días me vuelve a llamar mi jefe y estábamos hablando y me dice, John, gracias. Yo, ¿por qué? Me dice, porque afrontaste la situación y reconociste tu error. Yo lo primero que pensé es, ¿cuántas personas irán a ella a echarle la culpa a otro para que ella me esté agradeciendo por esa situación que para mí era boba, sencilla? ¿Sí? Entonces, o sea, esa es la mentalidad que tenemos todos, estarnos echando la culpa. Ya leímos Isaías, ¿cierto? Entonces, Dios aquí nos invita a que nosotros tenemos que asumir nuestras consecuencias y nuestros propios errores. Hay del que le dice a su padre, ¿por qué me engendraste? Ay, ¿qué es un ay en la Biblia? ¿Sí? Es como cuidadito. Es como, pobrecito, usted se hace eso. ¿Sí? Mejor no, así como dijo el Señor, mejor le hubiera valido ponerse una piedra en el cuello y echarse al mar. Eso es un ay en la Biblia. Los ay son tremendos. Pero cuando lean la copa y vean los ayes, eso es complicado. O sea, eso es porque tiene unas consecuencias difíciles. Entonces aquí le dice, ay de aquel que le dice a su padre, pilas, ¿usted para qué me engendró? O sea, no le eche la culpa a su padre, no es su padre. Usted vino al mundo porque yo, Dios, quise. ¿Sí? O que le dice a su madre, ¿por qué me diste a luz? Entonces, es un ejemplo de nosotros tenemos que asumir nuestras situaciones y nuestra culpabilidad. No le echemos la culpa al otro. Para eso también pasan las tormentas. Para eso también hay tormentas. Ahora sí, Nato, vamos al siguiente, por favor. En medio de la tormenta, Dios forma algo en ti o en los demás. Siempre después de una situación difícil hay una enseñanza. ¿Quién dice que no? Siempre. Algo tenemos que aprender, ¿sí? No sé, se le enfermó, se le cayó el chino. ¿Por qué se le cayó? No, que iba corriendo y se resbaló. ¿Y por qué se resbaló? No, no tenía zapatos. La próxima vez seguro que usted le pone zapatos cuando va a correr por el mismo sitio. Usted aprendió. A mí me acaba de pasar, por eso lo tengo fresquito. ¿Sí? Uno aprende de las tormentas, de las situaciones. Cuando vemos a Jesús, lo primero que hizo Jesús después, entonces, listo, lo levantan, ¿cierto? Lo regañan, lo levantan y el mal los confronta, les dice, vea, poco fe. ¿Y qué hace después Dios, Jesús? Calma el mar, calma la tormenta, ¿cierto? ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y ellos les dijo, hombres de poca fe, y después se para y hace esa señal, porque es una señal maravillosa, y ellos quedaron encantados, dijeron, ¿quién es este? O sea, ahí se dieron cuenta que no era mentira lo que él les decía, que no era toda esa palabrería que él les decía cada vez que se sentaba a predicarle a las naciones y ellos estaban con él, ¿no? Él materializó eso que eran charlas en una realidad. Y en ese momento fue que los discípulos de ahora dijeron, ¿quién es este? O sea, caminaban con él, le decían que era el Hijo de Dios y hasta ese momento se preguntaron quién era. ¿No lo habían pensado de esa forma? ¿Cierto? Hasta ese momento, quién sabe cuánto llevaban, pero hasta ese momento dijeron, ¿y quién es este que hasta las aguas y los cielos le obedecen? Dios lo hizo porque les estaba enseñando. O sea, él no solamente les dijo, les falta fe, miren, yo soy Dios, confíen en mí. Vamos a Romanos 5:3. ¿Ya lo tienen? Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce
perseverancia. ¿Sí ve? Uno siempre hay algo. Siempre en el tormento eso no pasa porque sí, eso pasa por algo. Siempre hay uno en medio de las situaciones cuando más persevera. Muchas personas sacan a relucir lo que son en medio de situaciones de crisis. Y hay muchos ejemplos a nivel empresarial, hay un montón de ejemplos. Henry Ford, todos conocen la historia de Henry Ford, no sé si lo han conocido, sí, el fundador de los vehículos Ford. Él tuvo muchos fracasos antes de volverse el empresario que se volvió. Mitsubishi, ¿cierto? Aquí muy conocido Mitsubishi. El que fundó Mitsubishi era un samurái. Un samurái que quedó fracasado después de una batalla y después entonces no encontraba qué hacer y le tocó fundar una empresa. Hoy en día es una de las más grandes del mundo. El viejito de Kentucky, ¿sí? El coronel Sanders. 60 años, dice la historia, yo no sé, pues así la leí, digamos que la creo completamente. Pero entonces, en la historia que uno lee, que dice que el man ya estaba al punto del suicidio y tenía 65 años cuando fundó Kentucky. Él había fracasado en absolutamente todo lo que había hecho en su vida, a tal punto que él llegó y dije ya, o sea, yo no sirvo para nada, no merezco estar en este mundo. Y para hacer lo curioso, dice, lo único que me falta es ponerme a cocinar la receta que por ahí aprendí, no sé quién se la habrá enseñado, ¿cierto? Y fue lo último, dijo, voy a intentar esto, si esto ya no funciona, y se vuelve millonario. Es curioso, o sea, a mí me parece eso tremendísimo, pues, un señor de más de 60 años poniéndose a hacer pollo frito y le prospera, por fin logró encontrar en lo que era bueno. ¿A través de qué? De muchas tormentas, de muchos fracasos. Entonces siempre Dios, y muchas veces eso no es solo para ti. ¿Qué pasó con los discípulos, con esos mismos hombres que iban en la balsa, después de que Jesús murió? ¿Alguien sabe cómo murieron? ¿Sí? Les voy a contar rápido. Pedro, Felipe y Andrés crucificados. Santiago, Mateo, Pablo, Judas y Bartolomé decapitados. Tomás apuñalado. De hecho, Bartolomé dicen que él lo desollaron. ¿Sí? Como para que den unos días, eso fue terrible. Santiago lo lanzaron de la muralla y después de que cayó, lo lapidaron. Juan fue el único que murió de viejo en la hija de Pardo. Pero antes de eso, dicen que a él lo metieron en aceite hirviendo. Y Simón, que es el único que no se sabe cómo fue que murió, hay muchos relatos de todas las que ustedes algunos mencionaron, muchos de esos recaen sobre la vida de Simón. Entonces uno dice, hombres de Dios, hombres que caminaron con Jesús, hombres que predicaron la palabra, que gracias a ellos, ¿sí? Como Dios los usó como instrumentos, hoy yo estoy aquí parado y ustedes me están escuchando, tuvieron esas muertes tan tremendas, ¿cierto? Fueron mártires. Los queridos de Jesús, porque yo imagino que Dios les tiene un aprecio especial a ellos, ¿sí? Tuvieron que vivir este tipo de situaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué vivieron esas tormentas? ¿Por qué tuvieron que morir así en medio de la tormenta? No por ellos, por nosotros. Entonces muchas veces la enseñanza no es para mí, a veces la enseñanza es para el otro. ¿Por qué se murió mi niña de 2 años? Se han preguntado eso, ¿cierto? Mucho de por qué Dios permitió que esa niña muera. No, de pronto una situación difícil acá es que nosotros, como no entendemos qué hay después de que viene la muerte, ¿sí? Pero el Señor nos dice, tranquilo, después de la muerte hay vida y vida en abundancia. Entonces, como nosotros no conocemos y como nosotros le tememos a lo desconocido, entonces por eso es que decimos, ¿por qué Dios lo permitió? No, esa niña está mejor que cualquiera de nosotros en este momento. Pero claro, son situaciones difíciles, durísimas. Y muchas veces Dios lo permite, ¿por qué? Porque está trabajando en alguien más. O en personas, en diferentes personas. Y no sabemos. Son situaciones muy complejas. Cuando esa niña muere a manos de otra persona, ¿cierto? Las noticias están llenas de eso. En los Estados Unidos, chicos que entran a hacer balaceras en los colegios. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Cierto?
Es nuestra primera pregunta. Entonces, esos chicos que murieron, yo creo que Dios con toda certeza tiene misericordia. Yo me pregunto, el que disparó y generalmente muere también en las historias, ¿qué va a pasar con él? A él sí tengámosle, a esa persona sí decir, pobrecito, ¿cierto? Como decía, acá hay un dicho, no sé si usted recuerda, pobre el diablo que perdió la gracia de Dios, ¿cierto? Tenemos acá. Y es verdad, pobre él que no tiene ya perdón, pobre él que ya no va a ser redimido. Ese sí, pobre. Todos los demás tenemos una fe y una esperanza en el Señor. Ya leímos Filipenses, no, vamos a Filipenses 1:6. Terminemos de leer Romanos, perdón que no lo haya terminado. Esa parte chévere, dice, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Como dice en otra versión, hay otra versión que creo que en la Reina Valera, donde está, ¿quién tiene Reina Valera? Dale, Carito, ¿qué dice? Es Romanos 3, Romanos 5, el 3 creo que es el capítulo 4 ya. El 4. Ajá. ¿Qué produce la prueba? Esperanza. Y la esperanza no defrauda. Eso es tremendísimo. O sea, si entendemos bien ese versículo, sabemos que en medio de la tribulación nosotros siempre tenemos esperanza. Y eso los tienen los que caminamos con el Señor. Y para nosotros hay esperanza en medio de la tribulación. Eso es lo maravilloso de caminar con el Señor. Nosotros no caminamos con el Señor para que me vaya bien. Nosotros no caminamos en el Señor para que Él sea mi lámpara de Adán. No. Para que me cumpla todos mis deseos. No. Para que me llene de plata. No. Todas esas iglesias donde le dicen a uno que venga el Señor y diezme cantidades porque es que usted le va a ir bien la iglesia, Dios lo va a multiplicar. No, no es para eso. Es para tener una esperanza. Para eso es que caminamos con Dios. Porque es la única que no defrauda, dice en el versículo. Para encontrar el amor de Dios que derrama en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a Filipenses 1:6. Dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, hasta que el Señor venga y ponga en orden todas las cosas. Recuerden, el mundo está en caos, el mundo está gimiendo, pero eso no va a ser para siempre. Ninguna tormenta dura para siempre. ¿Sí? Después de la tormenta viene esta vaina. Y si viene la calma, ¿cuándo va a venir nuestra calma? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, ya no como un bebé, ¿cierto? Y ponga en orden todas las cosas. Él le va a dar orden a esto. Él va a poner a esto a caminar otra vez como debía caminar desde el principio. Y en ese momento sí ya otra situación va a estar. Siguiente. Y esta ya sería la última. Y dice, después de la tormenta hay mayor conocimiento de Dios. Y esta es otra situación. Entonces Él siempre nos enseña algo, ¿cierto? Pero para nosotros los que caminamos con el Señor, siempre que sufrimos ciertas situaciones, generalmente entendemos más del Señor. Las tormentas también son para eso. Dios en medio de las tormentas nos está educando, nos está enseñando. Y pasa, y vuelvo al capítulo entonces, ¿cierto? ¿Qué aprendieron después de que Él reprendió el mar y la tierra? Aprendieron que Él sí era el Hijo de Dios. Inmediatamente, o sea, tuvieron que pasar por esa situación para que ellos entendieran que Él con el que caminaban de verdad era el Hijo de Dios. Ahí sí se dieron cuenta, ¿quién es este? Que el mar, ¿cierto? Y el viento le obedecen. Antes creían entenderlo. Y a nosotros nos pasa mucho. Nosotros creemos saber las cosas. Creemos entenderlas.
creemos tener la razón, pero ¿de verdad las entendemos? A veces tenemos que pasar por la situación para poderlo entender. Voy a dar un ejemplo de pronto, y aquí lo comparto con mi hermano. Todo el mundo, o es muy fácil hablar del conflicto desde detrás de un televisor y desde la comodidad de tu casa. Solamente las personas que han vivido el conflicto saben realmente qué es esa situación. Y digo, me pongo en ejemplo con mi hermano porque cuando nosotros éramos chiquitos, nosotros vivíamos en uno de los barrios más peligrosos de Bogotá. Y en este barrio llega el paramilitarismo. Claro, empieza el barrio, de hecho, de por sí ya inseguro, se vuelve ultra inseguro. Y viene todas unas situaciones de crimen, de muertes, de asesinatos, etcétera, 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 que nosotros tuvimos que vivir y ver en ese momento. Cuando tú ves eso, tienes otro criterio para opinar. ¿Sí? Tu criterio cambia, porque tú sabes cuáles son las consecuencias de haber sufrido ese fenómeno. Entonces, hoy en día yo me pongo también con esas personas que son desplazadas, ¿cierto? Por la violencia, ahorita lo que está volviendo a pasar en nuestro país con las guerrillas. Pero entonces, claro, cuando ellos votan por alguien diferente y vienen, es que ustedes siempre votan por los estos, dice, no. Lo que pasa es que yo estoy sufriendo una situación y usted no puede pretender, ¿sí?, que yo siga votando por el que ellos tienen conocimiento del que es el que me está llevando a esa situación. ¿Me hago entender? Entonces, no, ahí es cuando dice, usted tiene que ser empático. Usted no vivió la situación, ellos sí la viven, nosotros no. ¿Sí? Entonces, claro, cuando vienen esos discursos, para terminar el ejemplo, entonces cuando hay que, no sé, redimir a la guerrilla y darles posiciones, y claro, y hay una persona que se niega a que eso suceda. Y entonces, es que persona tan mala, es que no tiene, no, él vivió una situación que usted no sabe el por qué está reaccionando así. Tenemos que ser empáticos. Y eso solo por un ejemplo, no quiere decir que esté de acuerdo con las situaciones que ocurren o suceden, pero eso nos pasa en muchas situaciones, aún en las situaciones más sencillas. Es fácil juzgar a nuestro jefe. Es muy sencillo juzgar a nuestro jefe. ¿Sí? Pero ese man, ¿por qué tomó esa decisión? Pero es que ese man a mí no me permitió hacer tal cosa. Es sencillísimo. Pero usted no sabe que a veces su jefe está actuando de esa forma porque él tiene un conocimiento que usted no tiene. Y porque él tiene que responder unas situaciones que usted no tiene ni idea. Es fácil yo juzgarlo cuando no tengo la información completa. Usted no es el que está viviendo el ser jefe. A mí, cuando yo era muy chiquito me pasó porque antes de graduarme en la universidad, a mí me pusieron como líder de mis compañeros en un trabajo en el que estábamos. Entonces, cuando yo estaba con ellos, claro, solo la recocha. Pero cuando a mí me suben a líder y me empiezan a exigir, entonces yo me pongo firme con ellos. Y entonces, claro, ellos empiezan a juzgarme y a darme un palo, pero sí, ahora se le crecieron las ínfulas. Sí, esos eran los comentarios. Ahora ya se cree, mejor dicho. Claro, no. Cuando yo estaba allá, yo no entendía que el que estaba acá le tocaban ciertas situaciones complejas que tenía que hacer y respetar. Es fácil juzgar cuando uno no tiene el panorama completo. Vamos al siguiente, que es el Salmo 119, 71. Y este es súper bonito porque dice el salmista, me hizo bien haber sido afligido porque así aprendí tus decretos o estatutos, como le dicen las otras versiones. Entonces él dice, recuerden a David, ¿qué tuvo que vivir difícil David? ¿Cierto? ¿La muerte de quién? De un hijo. ¿Y por qué? Dios tan malo le mató el hijo a David. Pues resulta que este man, ¿cierto? Este man, por no hacer lo que le tocaba hacer. Entonces, cuando usted lea esa parte de la Biblia, usted dice, eran tiempos en que los reyes tenían que ir a campaña, ¿cierto? ¿De campaña qué es? Es que ellos salían a la guerra, ¿cierto? Era el tiempo. Y dice, ¿en qué los reyes, vean los pequeños detalles que uno tiene que ver en la Biblia, en qué los reyes tenían que ir de campaña? David manda a su ejército, pero él se queda. Lo primero que hizo mal, ¿qué fue? No ir de campaña con su ejército, ¿cierto? Primera desobediencia. Ahí empezó todo, desde ahí empezó toda la situación. Si él hubiera ido, no hubiera vivido, eso se los aseguro. Entonces, el hombre se queda descansando en su reino, ¿cierto? Y le da por pasearse y ve una mujer divina. No sabemos en qué condición estaba la mujer, pero era divina.
¿cierto? Bueno, sí sabemos, pero imaginemos. Y entonces entonces él debía estar en campaña, se queda en su casa, ve una mujer divina y la codicia. La manda a llamar, ¿cierto? Era una mujer ajena, pero a él no le importó, hace lo que hace y esta mujer queda embarazada. ¿Cómo se llama la mujer? Betsabé. Entonces ella queda embarazada, ¿cierto? Y el Señor, y entonces no conforme con dejarla embarazada y hacer todo lo que hizo, entonces dijo, uy, mi imagen se va a manchar. La embarré. Esta mujer es la esposa de Urias, creo que se llamaba él. No, ¿sí? Yo voy haciéndome la película, ¿no? Yo me imagino, cada vez que yo leo la Biblia, yo me hago la película en mi mente. Entonces yo creo que, claro, ¿por qué mandar a matar a Urias? Porque él sabía que lo que había hecho era una deshonra y estaba mal, y eso iba a afectar su imagen porque era incumplir un mandamiento del Señor. Y él tenía que, como dar imagen, tenía que ser recto e intachable delante de su pueblo. Entonces el hombre dice, para que no me culpen, yo lo mando al frente, ¿cierto? Y hace que Urias muera. Ah, listo, me lavé las manos. Ya, no, aquí no pasó nada. Pues no, Dios sí sabe. Con Dios no nos podemos lavar las manos, ¿cierto? Y Dios manda a quién. Ay, sí la ven la palabra. Mandó a Samuel. Ah, fue Natán, sí señor. Sí señor. Y por medio del profeta, el profeta sentía miedo, ¿no? Le pone un ejemplo y le dice todo lo que a él le iba a suceder y entonces ahí declara que el hijo de esa relación incestuosa iba a fallecer. ¿Qué hace David inmediatamente cuando sabe esto? Se aflige, se pone a orar, no quiso comer, se encierra en su cuarto, todo el reino preocupaba, el rey, ¿qué le está pasando? El rey se nos va a morir, entró en depresión tremenda, ¿cierto? Y era ore y ayune todos los días, y aún así pasó, ¿qué pasó? Aún así se cumplió, de nada le valió, Dios ya había decretado algo, Dios no se arrepiente, él tenía que vivir esa consecuencia, ¿para qué? Me hizo bien haber sido afligido porque así aprendí tus decretos. Yo no sé si lo escribió después de eso, pero pues hace una muy buena conexión. Entendió que los decretos de Dios se obedecen. Y él más que nadie tenía que entenderlos porque él era el rey del pueblo del Señor. O sea, él no estaba dirigiendo a cualquier nación, él estaba dirigiendo al pueblo de Dios. Entonces, nadie más que él tenía que ser intachable. Siempre en medio de todo esto, entonces la invitación es a que tengamos una relación con Dios, comencemos a ser más duros en la fe y que tarde o temprano van a venir tormentas, pero también vamos a salir de ellas. Si quieres la siguiente, Nata. Después de todo lo que entre anoche y esta mañana empecé a orar y escribir con el Señor, llegué a esta conclusión. ¿Sí? Esto lo escribí esta mañana, lo armé de muchos retazos que iba sacando en ideas. Y dice, Dios permite que enfrentemos situaciones difíciles, incluso el sufrimiento y la muerte, como parte de sus planes más altos y perfectos. Nada se pierde en sus manos, ni el dolor, ni la angustia, ni la pérdida. Todo lo usa con propósito en la vida de su pueblo. Si ustedes ven, nada, él usa absolutamente todo. ¿La angustia de David en ese momento lo utilizó? Sí. ¿La angustia de Job la ha utilizado? Sí. ¿Sí? Nada, el que camina con Dios, nada es desperdicio, o sea, para Dios nada es desperdicio. Todo lo usa con un propósito, pero ese propósito, recuerden que es global. Ese propósito es para su nación, para su pueblo. Ahora, cada vez que tengan una tormenta, recuerden esas palabras. Hay un propósito en algunas veces, en otros no. Dios es soberano, si Dios te quiere mandar pruebas, te las va a mandar. Si Dios se quiere llevar a ti, te lo lleva, ¿cierto? Qué difícil es entender quién es el creador. Si usted crea algo, ¿usted tiene derecho sobre eso creado? Sí, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí hay nieve, hagamos el ejemplo, y usted hizo el muñequito de nieve y al otro día me dio por romperlo y hacer otro nuevo. Yo lo hice. Entonces, ¿cuánto más tiene derecho a Dios que nos hizo a nosotros? Dios lo puede hacer, el nuestro creador. Y como le dijo a Job, no pretenda entenderme, porque tú no tienes la capacidad para eso.
Nosotros siempre queremos entender la mente de Dios, pero la mente de Dios está por encima de todos nosotros. No es posible que entendamos al Señor. ¿Por qué lo hace? Solo Él sabe. La invitación es a que tenemos que tener confianza y esperanza en que eso que Él está haciendo tiene un propósito bueno, adecuado, perfecto. No es porque sí, no es porque a Él se le ocurrió, yo quiero molestar a John. ¿Sí? No, así no es Dios. Dios es ordenado, Dios es un Dios de orden. Hagan las cosas con orden, no le echen la culpa a sus jefes, asuman sus propias responsabilidades, soporten en medio de la tormenta, oren cesantemente, vivan una comunión con Dios. Y esto me lo digo a mí mismo porque a veces es muy difícil. Esta semana, qué difícil para mí fue orar con el Señor, porque llegaba cansado, porque llegaba estresado, ¿sí? Porque llegaba a trabajar. Qué difícil es buscar el espacio para el Señor. Pero qué lindo fue anoche cuando entro en oración con Él y Él me da la calma y la paz que yo necesitaba. Eso es lo que hace Dios. De eso me perdí los 4 días anteriores. De no entender que Dios me consuela, que Dios me da tranquilidad y alivio. Creámosle al Señor, confiemos en Dios. Las pruebas nos hacen conocerlo profundamente. Y jamás, jamás, o sea, de verdad, uno sale igual después de haber vivido una tormenta. Generalmente las situaciones difíciles te maduran, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, o sea, te llevan a otro nivel de madurez. Esas son las pruebas. Hay personas que de un momento a otro tienen mucho dinero y lo derrochan. Cuando dejan de tenerlo empiezan a valorar las situaciones que tenían. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Tuvo que vivir eso para saber cómo administrar lo que Dios le daba. Entonces, tengan siempre en cuenta que esto va más allá de las emociones. Las emociones son engañosas. ¿Sí? Uno vive en las tormentas, uno generalmente vive las emociones a flor de piel. Uno siempre tiene la emoción en el ojo, la tristeza, pero mejor dicho, dominando tu vida, controlando todas las situaciones. Por eso reacciono mal, por eso peleo con mi esposa, porque es que no constante que estoy viviendo una problemática, no sé, en el trabajo, la llevo a mi casa. O estoy viviendo una problemática en mi casa, la llevo al trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos la emoción al tope. ¿Sí? Entonces, yo no conforme con tener un problema, ahora tengo 2. Esto va más allá de una emoción y tenemos que aprender a controlar también nuestras emociones, a controlar el temor. ¿Sí? Yo creo que también la invitación del Señor. Entonces, siguen a ti la otra. Yo le pido a ustedes que se hagan esta pregunta hoy. ¿Estás enfrentando una tormenta? Si estás enfrentando una tormenta, coge tu paraguas, coge tus boticas, pon la Biblia en tu corazón y enfréntala. Confía en que Jesús sigue estando en tu barca. No se les olvide esto. Yo quería con eso concluir, yo quería resumirles. Dios está en la barca. Jesús estaba en la barca. Sus discípulos enfrentando la tormenta, la situación, angustiados, temerosos. De pronto hasta algunos enojados con el Señor porque Él estaba durmiendo. ¿Sí? Pero no entendían que Él estaba ahí. Entonces confía en Jesús que Él sigue estando con nosotros. Él sigue estando en nuestras vidas. ¿Sí? Él no se ha apartado. No porque te pone una dificultad, Él ya se fue. No, Él está ahí. Él sigue viéndonos, nos sigue consolándonos. No nos apartemos de Jesús. Él está en cada barca de cada uno de nosotros. Cada uno está navegando en este momento. Cada uno tiene su barquita. Y el Señor va ahí con nosotros. Pero para que Él esté bien cerquitica y bien estrecho con nosotros, recuerden, tenemos que mantener una relación con Él.